es Igualar, que en el trabajo cotidiano nos organizamos en secretarías, donde, digamos, nos desempeñamos a través de nuestros intereses, gustos, formación en los distintos temas que lo traducimos en acciones políticas. En nuestro caso, bueno, la idea era juntarnos principalmente los abogados del espacio, o aquellos que les interese también la temática, como para empezar a discutir, a generar un poco de conciencia también en algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial y, en definitiva, con lo que pasa con la justicia en la Argentina. Ustedes saben que, bueno, como partido tenemos presencia en todo el país, en varias provincias ya se avanzó en la constitución formal de Igualar, con lo cual, bueno, esto trataremos de replicarlo, o vemos cómo lo replicamos también en las distintas provincias. Por ahí después que hable yo, va a hablar también Lucas Godoy, que Lucas además es diputado nacional y es presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que es una de las comisiones quizás más importantes porque es por la que pasa todo, y él seguramente también hará lo propio en Salta, donde es referente, y así en el resto de los distritos. La idea es empezar a juntarnos con una excusa, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pero también darle continuidad, porque lo que queremos también es que a partir de la semana que viene seguramente va a comenzar un ciclo más de charlas más de formación, si se quiere, que esa también en definitiva es la obligación que tienen los partidos políticos, que es formar a sus militantes. Así que en ese sentido, seguramente la semana que viene estemos lanzando en principio de manera mixta, presencial y también virtual, porque va a estar transmitido para hacerlo bien federal. Desarrollando en Santiago, se está avanzando en Tucumán, en Jujuy, en Buenos Aires. Igualar tiene desde su concepción, desde su conformación, una concepción claramente federal, y esto es lo que nosotros vamos a defender. Entonces, me parece que esto debe estar constantemente en debate, no podemos tirar la toalla, básicamente, ¿no? Aun cuando tengamos derrotas, tengamos victorias, y por ahí tengamos más derrotas que victorias, no hay que tirar la toalla. Y respecto del Consejo de la Magistratura, les decía que quiero escuchar ansioso lo que nos puede decir Héctor, pero hay algo que me parece que ahí lo tomo, o hago un análisis un poco autorreferencial. Yo era diputado provincial en Salta y fui miembro del Consejo de la Magistratura de mi provincia, que dicho sea de paso, tiene más o menos la misma conformación que aquella vieja ley que fue revivida de manera inconstitucional por la Corte, y la preside el representante, no el presidente de la Corte de Justicia de Salta, sino el representante de la Corte, que va rotando. Bueno, en definitiva estuve allí como vicepresidente del Consejo durante 2 años, intentamos llevar adelante los exámenes que le corresponden al Consejo de una manera transparente, revirtiendo una visión que tenía en la sociedad bastante opaca por algunos hechos en particular. Me parece que lo logramos bajo esta consigna, ¿no? de la publicidad de los actos, de la determinación de los procedimientos de manera objetiva. Y en particular algo que me llamó la atención, que yo era de los que pensaba que quienes rendían, fiscales, defensores, jueces, a mí me interesaban más los criterios que podían llegar a tener que me digan, por supuesto, el artículo de un código, una ley de memoria. Pero sí su formación respecto de principios constitucionales, de derechos humanos. Bueno, pero me fui un poco a la rama. Lo que les quería decir, que me parece que es algo que interesa, es que siempre los abogados litigantes, las abogadas litigantes, los abogados y abogadas de la calle, parten desde una línea de desventaja con respecto a la propia familia judicial cuando se convoca a concursos, ¿no? El Poder Judicial es claramente endogámico, además de corporativo, digo, es endogámico. Entonces, este es un desafío pendiente. Permitir a través de distintos mecanismos, bueno, que se igualen esas posiciones en el punto de partida para poder acceder a los distintos cargos que se concursan. Es un desafío enorme, a largo plazo,
pero me parece que es un tema que debe estar siempre presente en las discusiones. Bueno, en definitiva, quería solamente saludarlos, me extendí un poco en el tiempo, y ahora sí, los dejo. Supongo, Lucas, me dirás vos, ya con Héctor Recalde, y estaremos todos atentos. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Muchísimas gracias, Lucas. Sí, efectivamente, no sé si está conectado, doctor Recalde. No lo veo, ¿ustedes lo ven? No, no está conectado. Me parece, a ver, dame un segundo. Puede ser que no esté conectado. Bueno, mientras seguimos hablando nosotros, si no. Paula, ¿vos lo tenés? Ahí me comunico con él, a ver qué. Ah, listo, dale. Y después iba a presentar a Carmela, que iba a hablar, así que si quiere ir hablando mientras, no hay problema. ¿Podés hablar, Carmela? Sí, yo creo que tiene que hablar. Sí, que no te demoras mucho. Pero bueno, sí, mientras entra, me parece sí importante recordarle esto que decíamos es el 18 de octubre, es solo ese día, es el único día, en todos los distritos donde tengan colegio de abogados se vota con el DNI, que es según el domicilio del profesional, no es según el domicilio que constituyó como en la matrícula, es el domicilio del DNI, con DNI vota, y bueno, creo que es de 8 a 18, por ahí en la página de la FACA está el reglamento de la Federación de Colegios de Abogados. Así que bueno, cualquier duda nos avisan, mismo incluso creo que le vamos a ofrecer a Recalde también una mano en los que puedan en algún distrito fiscalizar, va a ser necesario. Así que bienvenido eso. Y si tienen gente... Ahí por privado vamos a... ¿Qué? A ver qué me contesta. Sí, la idea, bueno, era que desarrolle él y bueno, finalmente hacer un cierre, pero bueno, no hay problema. Sí, básicamente lo que ya dijeron las dos personas que me antecedieron, Lucas Olavarriaga y Lucas Godoy, bueno, ellos explican un poco mejor los pasos de las elecciones que se vienen para el Consejo de la Magistratura, porque los dos también se desarrollan en el ámbito del derecho. Pero bueno, la importancia, siempre recalcar la importancia de organizarse en todas las instancias, ¿no? Como referentes políticos, como militantes políticos, no solamente hacia adentro de nuestro partido político, sino de cara a la sociedad en cada uno de los roles que nos toca afrontar. En este caso ustedes, que son todos abogados, digamos, y se desempeñan esta función, que no siempre efectivamente se involucran en este tipo de elecciones, en la conformación de estos espacios, pero que claramente, como en cualquier otro ámbito de la vida, es importante hacerlo. Acá me está contestando, dice que lo aguante unos minutos, que está en el cierre de la lista del Consejo de la Magistratura. Ahí está. Qué bueno. Bueno, pasa, a veces, viste, tenemos cosas programadas y bueno, obviamente el día a día nos supera, igual ahora ya en unos minutos va a entrar. Bueno, la importancia de esto, ¿no? De que cada uno de nosotros, más allá de la militancia activa política a nivel partidario, legislativo y demás, lo hagamos desde nuestros distintos ámbitos, ¿no? Hoy, encima, además, un ámbito tan puesto en cuestión, no por primera vez, digamos, a lo largo de la reciente historia argentina, o vamos a decir de la historia democrática reciente de la Argentina, no es la primera vez que la Corte fue cuestionada.
tuvo sus altibajos durante la época de Alfonsín, en la recuperación democrática, la Corte supo ser muy prestigiosa, por ende también la justicia empezó a tener y a desandar un camino, porque claramente esa justicia no existía durante la dictadura, ¿no? Estaba básica o existía bajo el poder de la dictadura. Después, durante el menemismo, hubo una fuerte irrupción de la política de mala manera, también en la justicia y sobre todo en la justicia federal. En esa época se introduce en la reforma de la Constitución, un poco por imposición de Alfonsín, que eso fue lo que se llamó de mala manera el Pacto de Olivos, pero que tenía que ver con la reforma de la Constitución, y digo de mala manera porque se lo vio como algo turbio y demás, pero todos tenemos que recordar que de llamarse a una consulta iba a ser positiva la reelección de Menem. ¿Por qué digo esto? Porque la reforma de la Constitución sí fue motivada en el caso del menemismo para habilitar la reelección. Entonces, lo que se pretendió es que además de habilitarse para algo que era inevitable, porque efectivamente tenía la adhesión popular, también se hicieran algunas reformas que fueran positivas para el sistema político argentino y en este caso judicial. Y en ese caso es cuando entra la figura del Consejo de la Magistratura. Bueno, como ustedes saben, durante el menemismo hubo una corte muy viciada, por ende también una justicia federal, jueces puestos a dedos, entre ellos el famoso Bonadío, que bueno, que descansa en paz, pero que han tenido un proceder que ha desprestigiado el ámbito de la justicia. Y después viene Néstor Kirchner, que uno de los hitos más importantes de su gobierno justamente fue enfrentarse a esta corte, y uno obviamente sabe que la justicia tiene fallas en todos sus niveles, pero bueno, obviamente la corte es como tiene una simbología por ser el ámbito más importante de la justicia. Pero no significa que en la justicia cotidiana no haya defectos, muy por el contrario, son el que padecen la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que tienen que ver con la justicia del ciudadano común. Pero también obviamente sabemos que las decisiones de la Corte Suprema también afectan a la ciudadanía en su conjunto, o los juzgados federales, y esto también siempre hay que hacer prédica y docencia, porque quizás la gente no llega a interpretar o conectar el porqué de estas cuestiones, y yo cuando hablamos de esto pongo y ejemplifico hace muy poco, durante la pandemia, por ejemplo, cuando el presidente Alberto Fernández decreta que la telefonía celular, internet y el cable fueran servicios públicos esenciales, porque además durante la pandemia fueron sobre todo esenciales, porque bueno, quedó evidenciado que estos servicios son importantes para informarnos, para trabajar, para educar. Y bueno, fue la Corte Suprema la que, dando lugar a un recurso, termina inhabilitando una decisión de un gobierno democrático. Y acá obviamente sí nosotros sabemos, creemos y estamos convencidos que hay una injerencia del poder judicial por sobre el Ejecutivo, y que esto afecta al sistema republicano. Ni hablar lo que ya hablaron los compañeros, que es lo que pasó este año y que todos vimos anonadados, porque realmente no podíamos creer que hayan llegado a estos niveles, la injerencia que tuvieron sobre el mismo Consejo de la Magistratura, que es además el órgano que tienen para juzgarse ellos mismos, ¿no? Es ponerse de los dos lados del mostrador de una manera vergonzosa como lo hicieron. Pero quiero decir, cuando la justicia da marcha atrás con este decreto que emite, o la Corte Suprema que emitió el gobierno nacional, perjudicó a todos los ciudadanos, porque obviamente eso era una medida muy importante que iba a permitir regular los precios de acceso a estos servicios, inclusive tener determinadas concesiones para determinadas poblaciones vulnerables, y que todos puedan tener el acceso a la información, a la educación y al trabajo, que es parte de la calidad democrática.
bueno, cuando vino Néstor dio un embate muy fuerte y rápido contra esa justicia desprestigiada y desgastada. La Corte cambió muchísimo, de hecho entra la primera mujer a la Corte Suprema y de alguna manera también la justicia sintió esa fuerte decisión política de no dejarse avasallar por una justicia no independiente, y así fue que se transitó de otra manera durante esos años. Pero bueno, como saben, durante el gobierno del macrismo, y como también muchos de nosotros entendemos de esta manera, los gobiernos neoliberales en la Argentina, en la región y en el mundo tienen la necesidad de tener control sobre la pata judicial para, entre otras cosas, llevar adelante el famoso lawfare, porque esto se hace con la complicidad de la justicia, de los medios de comunicación y obviamente de la política, y es una manera de tener adoctrinada y adoctrinado a los otros poderes, que es el legislativo. Disculpa, y el Carmela, ejecutivo. ahí entró el doctor Recalde, ¿eh? Así que bueno, obviamente... Se me fue el sonido. También tenemos que algunos también han habilitado en ese momento que estos mismos países que habían decidido entrar a la Corte Suprema, que se hayan votado en el Parlamento, creo que fue un error, y a la luz de las circunstancias se puede reafirmar esto. Se te corta, Carmela, se corta la vida un poco. paciente de la justicia. Ah, bueno. Se entrecorta, Carmela, ¿eh? Soy Héctor Recalde. Bueno, vamos a... Entonces, para dar... presidente el presidente de Legislación General del Congreso de la Nación, Lucas Zapata, director de la Cámara de Legislación. Acá varios compañeros nuestros, Héctor, que quieren comprometerse y ayudarte en este proceso de elecciones, y que obviamente pueden hacerlo porque son del ámbito del derecho, y bueno, así por participar y bien. Va a ser imposible. Ahí se cortó todo lo que dijo Carmela. Creo que lo que quiso decir es que nos ponemos a disposición, doctor Recalde, de todo este proceso electoral que se viene. Bueno. La verdad que Igualar está integrado por muchos abogados, como decíamos antes, que están en todo el país, porque es un partido que tiene una presencia federal, que obviamente sabemos que es un objetivo muy importante el que se propone, que es representar a los intereses de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, que tan degradado está, y bueno, estamos para lo que necesite. Creo que un poco eso quería resumir Carmela, así que tiene la palabra. Me parece perfecto la traducción, porque está muy entrecortado lo de Carmela. Bueno, la verdad que sí, voy a ser abogado de los abogados, debería ser, que para mí es una satisfacción. Yo estuve en el Consejo de la Magistratura, cuando era a la vez presidente del bloque, y fíjense las contradicciones de la vida. Le pedía por favor a Cristina que me releve del Consejo de la Magistratura, porque las dos cosas eran mucho, ya estoy peleando para entrar. Bueno, son cosas que se dan en la vida, pero me parece muy importante, y tengo algunas ideas que voy a tratar de ver qué receptividad tienen, porque creo que, en primer lugar, el Consejo de la Magistratura se reúne solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo más antifederal del mundo. Mi idea es, nosotros tenemos 24 distritos en el país, por lo menos hacer reuniones por regiones, para que, digamos, sea más fácil, porque la verdad hay que ponerse en los zapatos de una mujer, un hombre del interior que tiene que venir a Buenos Aires con los libros, viajando, cansado para asistir a la sesión. Es bueno que sea federal. Y la otra cosa, la publicidad de los actos del Consejo de la Magistratura, que es un principio republicano básico. Es decir, que tenemos un canal público, está YouTube, que se contrate alguno de estos sistemas para que todo el mundo pueda ver cómo se sesiona, qué es lo que se discute, qué es lo que se resuelve en el Consejo de la Magistratura, para que no sea una cosa extraña al pueblo, aislada, alejada del pueblo. Bueno, son algunas ideas que tengo, y por supuesto, lo que uno aspira a tener un poder judicial
que realmente haga justicia, ¿no es cierto? Hoy en día esto es muy difícil de lograr con la integración actual de la Corte Suprema de Justicia. Yo, más allá de las personas que la integran, cuestiono los pronunciamientos de la Corte. Mi especialidad, que es el derecho laboral, la defensa de los trabajadores, esta Corte ha sido, la verdad, tremenda a resolver temas que tienen que ver con estos derechos. Por supuesto, también cuestiono la forma de acceso de dos de los magistrados que la integran. Me refiero a los doctores Rosati y Rosenkrantz, porque ellos aceptaron que el Poder Ejecutivo lo nombrara por un decreto y en comisión. Y la verdad que eso no tiene mucho que ver con la independencia que tiene que tener un magistrado. O sea, son muchos los temas. Yo creo que si camina un proyecto de ley de elevar el número de miembros de la Corte a 25, no a los 5, que son 4 en realidad, sin integración de género, sin integración federal, tendríamos una administración de justicia mucho más perfecta, mucho más buena, mucho más, con mayor legitimidad también. Es donde mueren las palabras la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá agonizan también algunas palabras antes de morir, ¿no? Así que bueno, no me gustan las conferencias, y menos las que doy yo, así que con mucho gusto coloquiemos. No sé si hay preguntas, Bueno, cualquier cosa. a ver, Adelante. Las preguntas son vamos a darle la palabra a Silvia a través. Silvia, otra vez. Hola, doctor, un gusto estar con los compañeros también, un placer. Algunos de nosotros estamos también acompañando al doctor juez Juan Ramos Padilla en sus parques y plazas. Sí. Con Jorge Rashid también, ¿no? Con Jorge Rashid, sí, y siempre se une algún otro compañero. Sí. Este sábado, el próximo sábado, van a estar en Mataderos, me parece, en Mataderos primero. Piensan estar en Palermo, La Plata, bien. Creo que este movimiento tendrían que apoyarlo todos, tendríamos que apoyarlo todos y hacer y fogonear un poco estos encuentros también, pese a que en simultáneo hay otras movidas muy, muy interesantes y muy ricas, pero creo que como abogados no deberíamos faltar en esto y hacer nuestros aportes, porque la verdad que la Corte cree que está muy cómoda y que recibe la aceptación de buena parte de la sociedad que a lo mejor nos involucra, pero si nosotros llevamos esas voces y ese contenido y esa información y nos hacemos carne de todo esto, muchos, incluso que no sean del frente de todos, podrían llegar a acompañarnos. Nosotros necesitamos que todos nos involucremos en esto, porque todo proyecto político necesita el apoyo del pueblo, necesita la base popular, salir a la calle y mostrar el apoyo. Quiero decirlo porque a veces parece que si no recibiéramos la invitación en casa, no participamos. Eso. Y bueno, por otro lado, ponerme a disposición para lo que necesite y en lo que pueda ayudar, que sería para mí un súper placer. Bueno, gracias. Gracias. Hay una verdad para mí absoluta, que tiene que ver con el verbo participar. Perón decía que cuanto más participa el pueblo en la cosa pública, mejor son los resultados. Hay que incentivar esta participación, porque la verdad que el hombre y la mujer que están trabajando, que no llegan a fin de mes, a veces muchas inquietudes para ocuparse de qué está pasando con la representación política partidaria no tienen. Bueno, hay que ver cómo llegar a la mente y al corazón de estas compañeras y compañeros, para decir que es muy importante que en la medida de lo posible también participen. Participar no es cada periodo ir a votar, cada 2 años ir a votar. Claro. Participar es mucho más rico que eso. Y bueno, uno tiene que dar las bases para que esa participación sea lo más posible que se pueda conseguir, ¿no?
Gracias. Al principio de la intervención, doctor, comentaba cómo viene mermando el respeto al honorario profesional del abogado. Y también decía que probablemente, y esto es una opinión personal, en los tiempos de hoy, el centeno de los tiempos de hoy sería un poco usted también, en cuanto a lo que es, por lo menos los que ejercemos derecho laboral, no vemos que haya alguien que sea por ahí una referencia que hable de ciertos temas que hacen al derecho del trabajo en un momento en el cual la política, ya sin desparpajo alguno, hace campaña, porque no es que lo ocultan, no es que dicen una cosa y después cuando gobiernan hacen otra. Directamente en campaña dicen que van a, por ejemplo, a eliminar la indemnización por despido o hacer que se la pague el propio trabajador. Entonces, como también esto va a afectar nuestro trabajo, nuestro quehacer cotidiano, aparte de gente que propone esto, es la misma que nos decía que los abogados somos una mafia que hace juicios laborales, con la industria del juicio, con lo cual, ¿qué opinión le merece y qué se puede hacer desde un ámbito como el Consejo en ese sentido? Sería la pregunta. Bueno, en primer lugar, democratizar la situación. La segunda es informar qué es lo que sucede. Es llegar al abogado que realmente no milita, que es un trabajador del derecho, porque también le cuesta llegar a fin de mes, ¿eh? No pensemos en los estudios grandes de empresa, no. Pensemos, para llamarlo coloquialmente, el abogado o la abogada de a pie, que tiene los mismos problemas que un obrero, que un empleado. Entonces, bueno, ¿cómo hacer realidad que realmente tengan los honorarios básicos? Habría que inventar algún sistema para que eso sea realidad, porque es difícil. En nuestra profesión liberal, que también hay poca participación en la cosa pública, no sé cuántos abogados están afiliados a algún partido político, cuántos militarán en asociaciones que tengan que ver con la especialidad, sea cual sea. Yo creo que los laboralistas son tal vez un aspecto, un sector muy especial de la abogacía. Será por el vínculo con los hombres y las mujeres que trabajan, que tienen mayor participación. Yo fui varios años presidente de los abogados laboralistas y Macri me condecoró, hablando de la mafia. Para mí fue una condecoración cuando dijo que yo era el líder de la mafia de los abogados laboralistas, así que Macri muy agradecido. Pero más allá de eso, preocuparnos por el abogado que trabaja y que vive sus honorarios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues fíjense, un compañero de mi equipo, Gustavo Ciampa, hizo un cálculo sobre el resultado de los juicios. Nunca, cuando el actor o el abogado litigante va a percibir sus honorarios, cobra lo que tendría que haber cobrado. Siempre hay un deterioro en el poder adquisitivo de esos ingresos. Sí. Y es muy difícil en un país que tiene inflación como el nuestro, es muy difícil de parar esa injusticia. Bueno, hay que ver qué remedio se le puede dar. La regulación de honorarios es una cuestión de orden público. Habría que debatir con un trabajo interdisciplinario también que habría que hacer. No solamente con economistas, con contadores, con sociólogos, con antropólogos, a ver cómo se puede hacer que nuestra labor cotidiana en los tribunales sea lo más digna posible, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo está? Hola. Un gusto. Hola a todos, ya igual nos conocemos varios de los que participamos. Bueno, yo creo que por lo que usted habló del incentivar la participación de otros colegas, porque muchos no son militantes, no están dentro de asociaciones específicas de abogados, y sí me parece que es interesante incentivar a la gente que participe, pero también con la pandemia, yo creo que toda esa parte se interrumpió y el café típico de que uno bajaba del juzgado y tomaba un café y se asociaba también de cierta forma con otros colegas, y ahí es una forma también de hacer política y generar ideas. Esa parte de la pandemia, ahora que yo soy también abogada y trabajo y cobro honorarios, uno va a los juzgados y ya no está ese encuentro que antes se daba de forma natural y se perdió. Creo que todo eso hay que reactivarlo. Los juzgados tienen que volver, los juzgados a trabajar como se trabajaba antes, porque esa inmediatez que uno tenía, que ahora no la hay, perjudica al proceso en sí, porque son plazos eternos. A veces me pasa que uno presenta un escrito y te dicen presenta otro diciendo que presentaste el anterior. Entonces, antes uno iba al juzgado, golpeaba la puerta y reclamaba su escrito y reclamaba.
y también sale de ahí y hablaba con otros abogados y tenía ese contacto que, bueno, eso se perdió. Y en definitiva veo que eso también repercute en la participación. Sin ninguna duda. Esta pandemia es lo más liberal que uno podría haber conseguido en nuestro país. Porque el liberalismo lo que busca es aislar. Exactamente. Aislar, es lo más anticolectivo que se puede imaginar, la pandemia, porque fue, la verdad, cuidando la salud. Pero ya salimos de la pandemia. Hay que quedar con esa. Claro, ya está, ya no estamos en pandemia. Hay que ver cómo se normaliza. Porque realmente uno va a los tribunales y están bastante vacíos. Pero no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, yo estoy recorriendo todo el país. Estuve, igual seguir estando. La semana que viene creo que recorro 5 provincias en 5 días, más o menos. Es la protección de la política por el hombre por la política, es al revés acá, ¿no? Claro. Pero bueno, hay muchos remedios para dar, pero estos remedios, en la medida que se discutan, se elaboren, en una época nosotros hacíamos congresos, los abogados laboralistas, teníamos mucho intercambio. Bueno, eso se ha ido perdiendo, pero por estas razones. Hicimos uno hace poco en Mar del Plata y fue un volver a vivir. La verdad que encontrarnos con compañeras, con compañeros que hacía rato que no nos veíamos, porque con algunos tenemos contacto más o menos fluido, pero con la mayoría no. Y ese intercambio enriquece y además la solidaridad es un vínculo muy importante en la relación humana. Entonces, bueno, ver los caminos, pero no pontificar, ¿no? Tratar de Sí, ideas para discutirlas, ¿no? Sí, creo que eso es lo que se perdió y hoy se nota y se nota en la calle y se nota, como digo, también en la militancia misma se nota, porque la gente deja de participar y el encuentro creo que es fundamental. Creo que es fundamental. Por eso nuestra tarea como abogados y militantes es incentivar a otros a que participen, a que vayan a votar, a que den su voto, porque en definitiva va a ser representación para nosotros. Sí, no estoy trabajando para mi candidatura, ¿eh? Sí. No, pero yo creo que hay que, saliendo de la pandemia, Sí. hay que, digamos, buscar nuevamente los hábitos que teníamos. Tal Y ver cual. cómo se logra. Porque es cierto, lo de aislar y separar es muy liberal. Es muy liberal. de derecha. Nosotros somos de amucharnos, de juntarnos. Nos sentimos fortalecidos con el otro y con la otra y con los grupos. Sí. Así que forma parte de nuestro ADN. Y además quiero decir que lo hago por egoísmo. Yo no sería feliz si no hago lo que pienso. Entonces, y en estos días que por esta razón del Consejo de la Magistratura estoy recorriendo las provincias, el interior tiene mucha riqueza. Y la verdad que habría que ver cómo aumentar, profundizar la interrelación que tenemos con los compañeros y las compañeras del interior. Por eso digo que el Consejo de la Magistratura tiene que reunirse en regiones. Sí. Eso facilita mucho la participación. Entonces, vamos a ver qué recepción tienen estas ideas. Porque somos 20. Somos 20. Entonces, pero bueno, si son públicas las reuniones del Consejo de la Magistratura, me parece que es bueno. El pueblo puede juzgar qué pasa porque está informado. Cuando el pueblo juzga, la condena del pueblo es una cosa seria. Héctor, te quería hacer una pregunta, Héctor. Bueno. Soy Marisa Pronesti y represento a los sociólogos de la Universidad Nacional de San Martín y te queríamos hacer la pregunta acerca de si estás contemplando en la oferta que estás haciendo la restitución o por lo menos la revalorización. Sí, de cursos interdisciplinarios. Me quedé con la palabra que introdujiste, que es muy interesante porque yo sé por Del Percio, un colega con el que estuvimos en el Congreso de Educación de Mar del Plata de 2017, que Del Percio él llevaba algunos seminarios dentro del Consejo de la Magistratura para un
poco mover la cuestión de la interdisciplina, porque me parece que una de las cuestiones del conservadurismo de nuestra justicia es que no se da a conversar con los otros campos de las otras disciplinas, y ahí está, digamos, el cuello de botella por donde ningún juez, por ejemplo, siente la necesidad de prepararse, de educarse, ¿no es cierto? Hay una concepción bastante aristocrática, llamémosla, ¿no? De algunos integrantes, como si el título de abogado o abogada le diera una superioridad con el resto de los mortales. Por eso es bueno el trabajo interdisciplinario. Y el concepto de la magistratura tiene alguna problemática para analizar donde es muy factible hacer el trabajo interdisciplinario. Vamos a ir viendo, ¿cierto? Y, por supuesto, yo soy abogado nada más, no soy sociólogo, soy antropólogo, soy economista. Estoy charlando con algunos compañeros que sí están en esas especialidades, a ver cómo se puede armar una cosa así para facilitar digamos, el trabajo conjunto, ¿no? Interdisciplinario. Pero obviamente se aceptan ideas, ¿no? Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Te reagradezco, Héctor. Bueno, en cualquier momento me pongo en comunicación con vos para charlar el tema de la colaboración con otras disciplinas. Perfecto. Te agradezco mucho. Bárbaro, gracias. Yo tuve, en una época en mi posición partidaria, teníamos consejos, había 3 consejos, y había labor interdisciplinaria, era muy rico en la participación política partidaria. Está el Consejo Tecnológico, el Comando Tecnológico, y había un tercero que no me acuerdo, donde militamos en forma interdisciplinaria, no solamente con alguna especialidad, digamos, la tercera carrera o la carrera universitaria, sino también con compañeros trabajadores que participan, porque para escuchar la voz del pueblo también, ¿no? De que está laburando y sufre las consecuencias del trabajo. Compañero, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo no soy abogado, no tengo nada que ver con esa carrera. Por fin encontramos un hombre perfecto. Taylor. Bueno, yo sobre lo que, bueno, en mi trabajo diario de militancia o mis cosas comunes que hago todos los días y lo que puedo observar en todos los medios, todos los santos días, yo lo que aportaría es, primero que todo, dar la batalla cultural y volver a revalorizar la tarea de los abogados. Porque lastimosamente con todo lo que ha pasado, creo que hay buenos abogados y meten a todos en la misma bolsa, ¿no? Y después, otra cuestión que estaría bueno es tratar de ver cómo a los periodistas que desinforman se les puede controlar de alguna forma. Me dicen, porque no puede ser que dicen cualquier cosa para llamar la atención y no pasa nada. A lo que voy es, mandan una fake news, listo, hermano, está documentado, tienen pruebas, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo se puede trabajar en eso como para ir controlando ese sistema? Digamos que el general Perón decía, la gente es buena si uno la controla mejor. El límite, estoy anticipando, así como en el juego del ajedrez, quiero ver la jugada del contrario, ¿no? En la jugada del contrario, en este caso de los periodistas, van a ser la libertad de prensa, la libertad de expresión, no me toquen, bueno. Por eso es muy importante que todos los sectores de opinión tengan posibilidad de tener acceso a su propia prensa. Es muy difícil. ¿Cómo hacemos para desmentir a Clarín, que tiene una tirada no sé de cuántos cientos de miles? Ni hablar los domingos, ¿no? Pero durante la semana. Tienen un manejo casi monopólico de la comunicación. Para nosotros es el boca a boca, o estos espacios donde uno se encuentra con compañeras, con compañeros y cambia, intercambia ideas. Pero eso es muy difícil. Por eso, digamos, la forma que teníamos nosotros en la militancia eran las pintadas en las paredes, ¿no? Bueno, hay que buscar los métodos. En una época usábamos el mimeógrafo, el stencil para hacer publicaciones y repartirlas. Era un trabajo realmente hormiga, ¿no?
En esta pelea estamos en inferioridad de condiciones. ¿Cuántos programas hay como este? Les quiero contar que yo, con esto de la difusión, ustedes saben que yo soy abogado de trabajadores, abogado de sindicatos. Cuando militaba en el movimiento del MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, insistía mucho en que había que comunicar, había que tener un programa de televisión, en una palabra. Incluso contratando a periodistas profesionales. Bueno, el final de Norma fue que terminé conduciendo yo un programa de televisión del MTA que se llamaba Desde Abajo. Duró 14 años. Sería muy importante que se pueda acceder a estos medios, porque es más fácil que digamos, con un televisor, que casi todo el mundo tiene un televisor en su casa, calculo yo, en algunos hogares seguramente no, pero bueno, el que lo tiene, y hacer reuniones vecinales también, para que si hay un programa que interese, hacer una con la vecina, y discutir sobre lo que están escuchando o viendo, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? El compañerismo. Siempre el neoliberalismo lo que busca es aislarnos. Fíjense, uno de los problemas que tengo en mi disciplina es el teletrabajo. ¿Cómo hacer? Porque tiene sus ventajas, obviamente, para el hombre y la mujer. El teletrabajo está en su casa, tranquilo, tiene sus contraindicaciones, porque mezclar el hogar familiar con el trabajo no es lo más sano. Pero como tiene su ventaja, había imaginado que a lo mejor la forma de compatibilizar estas ideas era el mix. Parte, porque también aísla al trabajador del colectivo, ¿no? Está en su casa, no tiene compañeras ni compañeros. Entonces, el mix hace una parte de la semana en el hogar y otra parte de la semana en el establecimiento vinculado con sus compañeros y compañeros. Hay que imaginar cosas, ¿no? Ahí En la década del 60 hablaban de la imaginación al poder, ¿no? Ahí la doctora Elizabeth Leonardi quería hacer una pregunta. Eli, creo que tenés que desmutearte. Ese es un argentinismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablando, digamos, voy a traer a colación lo que es la ciudad, ¿sí? Yo trabajo en la Fiscalía de la Ciudad, he trabajado mucho tiempo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y bueno, sabemos el tipo ideológico imperante del Poder Judicial de la ciudad, que hoy en día, digamos, y lo que viene generando desde, digamos, hace muchísimos años, que es lo que hablaba recién el compañero en cuanto a la cultura, son dos cuestiones. Digamos, el tipo ideológico que se baja verticalmente en los principios de la tramitación de las causas, que eso incide en lo que es la dinámica social, ¿sí? Y por otro lado, ese tipo ideológico en relación a los tipos de trabajadores y trabajadoras que fomentan, ¿no? Apáticos, faltos de solidaridad social, que compran, digamos, un tipo de modelo opuesto a su condición, a no reconocer su condición de trabajadoras y trabajadores empleados de la justicia o empleadas, y ahí me parece que es la lucha que tenemos que dar mayormente en cuanto a la solidaridad y en cuanto a una formación integral. Esa es la palabra, ¿eh? Esa es la palabra que nos vincula, solidaridad. Perdón, totalmente. Pero es clave para mí, por eso me permití interrumpir. Totalmente, así que quería, digamos, mencionar, digamos, en relación y en connivencia con lo que es la legislatura de la ciudad en cuanto a presupuesto y a otras cuestiones, ¿no? Que retroalimentan un tipo de cultura en la ciudad que es lo que nosotros, antifederal, y lo que nosotros no venimos contra lo que venimos a luchar. Claro. Así que, digamos, es mi ciudad, pero bueno, lamentablemente es lo que está sucediendo, ¿no? Esta reproducción de autómatas, ¿no? Faltos de contenido y de un tipo y un modelo de justicia social carente de justicia. Sí, el consumismo, ¿no? Exacto, totalmente. Es la antípoda de la solidaridad. Así que bueno, hay que seguir peleando y intercambiar. Estos espacios son muy buenos porque uno se fortalece cuando ve que hay compañeros y compañeras que están en la misma dirección que uno ideológicamente, y nutre. Es una caricia al alma, además, ¿no? Lo que le digo es
seguramente voy a llegar al Consejo de la Magistratura por los datos que me está teniendo, va a ser de puertas abiertas. O sea que críticas y aportes se aceptan gustosos. Por supuesto que la crítica, cuando la recibo, al principio no me gusta, pero si después, gracias a la crítica, corrijo una conducta, agradecido. El que dice a nadie le gusta la crítica al principio. A nadie. Seamos auténticos. Sí. Doctor, antes que comience usted, estuvo también hablando Lucas Godoy, que es un compañero que es referente de Igualar en Salta, es diputado nacional y actualmente es el presidente de la Comisión de Asuntos de Legislación General de la Cámara de Diputados. Me gustaría, bueno, que diga unas palabras, si puede intercambiar con él, Lucas, de paso. ¿Cómo no? Gracias, Lucas. ¿Cómo está, doctor? Bueno, más o menos. ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, me alegro. Estuvo en Salta hace unos días, claro, en Buenos Aires, así que no nos pudimos cruzar. Bueno. Pero sé que fue fructífera la reunión. Así me alegro. Voy a plantear algo de lo que dije al principio, en realidad, para que después usted pueda desarrollarlo. Yo fui miembro del Consejo de la Magistratura en Salta. Tenía una conformación bastante similar a la que la Corte le brindó nuevamente a través de un fallo, verdaderamente escandaloso, ¿no? Reviviendo una ley. Claro. Pero además eligiéndose en un lugar que no le corresponde, reviviendo una ley, algo inédito por una sentencia, puede declarar inconstitucional lo que quiera, pero no legislar. No legislar, efectivamente. Lamentablemente hoy la oposición no nos brinda el espacio para poder sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura, algo que resolvería esta crisis institucional, sobre todo cuando se trata de un proyecto que tiene media sanción y que además es similar, análogo, al que una vez presentaron ellos. Bueno, lo que quería plantear son dos cosas. Cuando estuve en ese Consejo de la Magistratura, lo que buscábamos hacer en Salta era brindarle mayor transparencia, sobre todo en el proceso de selección, etcétera, porque venía bastante cascoteado por algunos hechos en particular. Me parece que lo logramos, no estuve mucho tiempo, fueron 2 años, fui vicepresidente del Consejo. Le contaba que tiene esa característica similar porque el miembro de la Corte, que forma parte del Consejo de la Magistratura, además la preside. Esto por Constitución. Y algo dos cosas voy a destacar. Una, se hablaba hace rato de honorarios. Nosotros tenemos una ley de honorarios en Salta, de regulación de honorarios de abogados. La trabajé bastante, yo era presidente justamente de la Comisión de Legislación General de Salta, con un abogado laboralista, también Guillermo Martinelli, un diputado que tiene una larga historia en el derecho del trabajo, y ahí conformamos esa ley de honorarios que resultó bastante positiva. No termina siendo prohibitiva, lógicamente, no puede ser prohibitiva para los ciudadanos, pero sí reguló algunos aspectos, o la mayoría de ellos, y desterró algunas inequidades, ¿no? Donde en un proceso de 2 o 3 años le terminaban regulando 3.000 pesos a un abogado o a una abogada. Esto era inaceptable. Habría que pensar si existe esa posibilidad. Me parece que es un poco más compleja a nivel federal, pero pensar distintos mecanismos. Y en particular lo siguiente. El gran reclamo de los abogados de la calle, abogados y abogadas de la calle, trabajadores de a pie, tiene que ver con la posición desigual en la que parten para el ingreso a los distintos cargos que se concursan. Es cierto. Sí. Porque la justicia en sí misma tiene una conformación endogámica y se va retroalimentando además. La familia judicial. La familia judicial. Entonces, les resulta difícil a los abogados y a las abogadas de la calle acceder a las distintas magistraturas. Acá se planteó en algún momento elevar el puntaje de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los años de profesión y algunas otras particularidades. No pudo de todas maneras recomponer esa desigualdad. Me parece que es un tema a trabajar, ver cómo se puede hacer para brindar, que el punto de partida sea un poco más equitativo. En ese sentido, me parece que
que también provocaría que se vayan desatando un poco esos nudos que hablábamos recién de la familia judicial, que además de corporativa es endogámica. Así que, nada, si quiere, puede cerrar con un poco de este tema, de propuestas, y le agradecemos, por supuesto, esta charla, y cuente con el apoyo, con nuestro apoyo de igualar a lo ancho y a lo largo del país. Sí, digamos que hay algunas medidas que uno podría tomar pensando fundamentalmente en cuando litiga a alguien sin posibilidad de pagar honorarios. Tal vez habría que generar un fondo donde, acreditando a la persona que no pudo pagar honorarios, si el abogado sí pueda percibir de ese fondo para ejercer, digamos, la profesión con una remuneración. No será la misma que con un cliente poderoso, pero por lo menos en algunos países existe la obligación de trabajar por lo menos en un caso pro bono por año. Bueno, en general eso, sobre todo con los grandes estudios, uno podría decir, de acuerdo a la información que se tenga con el pago de impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera. Mal llamado, tendría que llamar impuesto a los altos ingresos, en realidad, ¿no? Porque los trabajadores dicen, mi sueldo no es ganancia, pero si vos haces un alto ingreso, flaco, pagás, para decirlo coloquialmente. Hay tantas ideas para debatir, porque la verdad absoluta no la tiene nadie. Entonces, debatir estas ideas, estos espacios son importantes, porque uno se enriquece escuchando a los otros y participando. Y volcar, en este caso concreto, ya falta poco, falta menos de un mes para la elección para el Consejo de la Magistratura. Y quiero contar que cuando estuve no estaba muy a gusto en el Consejo de la Magistratura. Por eso le pedí a Cristina, por favor, que me liberara. Y ahora estoy peleando para volver, como dije antes, ¿qué voy a hacer? Uno es un ser humano también. Pero bueno, hay circunstancias que obligan a dar ciertas peleas que digamos, son obligaciones para ser coherente con lo que uno piensa. Entonces, la verdad, prefiero mantener la coherencia. Doctor Recalde, para que vuelva, lo vamos a estar acompañando el 18 de octubre. En este mes también de campaña, seguramente vamos a hacer algunas acciones también que tengan que ver un poco con formación política en temas de justicia, pero que también obviamente signifiquen un acompañamiento al camino que ha desandado para llegar al Consejo de la Magistratura, para que le vaya muy bien al Frente de Abogados Populares a lo largo y a lo ancho, como decía Lucas, de todo el país. Así que bueno, le agradecemos muchísimo la participación, el compromiso de que, bueno, vamos a acompañarlo en todo este proceso, si se puede incluso fiscalizando en los colegios de abogados a disposición, así que cuente con eso. Bueno, genial. No, eso sí está descontado. Perfecto, sí. La fe es lo que necesitaba hace un rato, la gente buena si uno la controla mejor. ¿Qué mejor que controlar un proceso electoral? Así hay que controlar. Se han obligado, ¿eh? Yo tengo memoria. Sí, que esto queda grabado, así que estamos obligados. Bueno, bueno, coordinamos eso y bueno, le agradecemos de nuevo la participación porque la verdad viene muy, pero muy bien discutir de todo esto. El agradecido soy yo. Así que saludo a todas y a todos. Muchas gracias por la convocatoria, Pap. Muchas gracias a Lucas, a Carmela y a todos y a todas que han estado hoy. Obviamente, Lucas y Carmela en especial. Bueno, adiós a todos. Adiós. Voy a ejercer el derecho a desconectarme. Adiós, muy bien. Chau.